Franklin Prieto, él es el director encargado del instituto que nos habla a esta hora de estos casos de la variante Omicron que han sido detectados en el país. Doctor, gracias por acompañarnos e inicialmente quiero preguntarle precisamente por esos casos, ¿dónde se encuentran los pacientes en este momento? ¿Cuál es la situación en esas ciudades en las que fueron detectados? Son tres viajeros, dos viajeros que llegaron a Cartagena, uno que llega a Santa Marta, dos me provenían de los Estados Unidos, uno provenía de España. Los casos ingresaron sin síntomas, luego uno de ellos desarrolló síntomas y a través de la vigilancia intensificada que se hace sobre los viajeros, se toman las muestras, los tres resultan positivos y luego en la vigilancia genómica se detecta la variante Omicron. Doctor, ¿se han identificado más casos de esta variante en esas ciudades? No se han identificado más casos. Nosotros no podemos descartar que pueda haber vigilancia comunitaria, pero es un hecho positivo el detectar tempranamente los casos con casos importados. Si ustedes recuerdan, en el caso de Delta, la ciudad de Cali registró el primer caso también importado y nos tomamos unas semanas para poder tener un aumento de los casos de Delta. Aquí puede suceder algo más o menos similar. Precisamente, ¿cuándo podríamos hablar de transmisión comunitaria? La transmisión comunitaria se da cuando entre ciudadanos que no han viajado se empieza a dar cadenas de transmisión. Esas cadenas de transmisión en Colombia pueden estar cortadas por dos hechos. Primero, por la experiencia previa de haberse infectado y lo segundo, por la experiencia de vacunación. Precisamente sobre la vacunación, doctor, ¿estos pacientes ya estaban vacunados? De los pacientes, dos estaban con su esquema completo y uno tenía una sola dosis porque refiere a haber tenido una experiencia previa de infección por COVID. Precisamente, ¿cuánto tiempo había pasado desde que esas personas habían recibido la vacuna contra el COVID-19? ¿Tienen de pronto esa información? Los dos que tenían el esquema completo ya llevaban más de 6 meses. El caso que solamente tenía una dosis fue vacunado en agosto de este año. Hablando ahora del rastreo, doctor, ¿es posible que la variante ya se encuentre en otras ciudades? Eso es posible y es muy posible que se haya dado bajo el mecanismo de importación. Sin embargo, el hecho positivo es haberlo detectado en los primeros casos importados y progresivamente podría suceder que veamos un aumento de la transmisión del mismo. Sin embargo, como nos ocurrió con Delta, Delta es la predominante, pero no ocasionó un pico. Entonces nos podría pasar lo mismo con Omicron. Doctor, ¿cómo se hace ese rastreo? Es decir, ¿cuánto más podríamos demorarnos en saber si en Bogotá, por ejemplo, hay Omicron? El rastreo significa tres elementos. El primero, hacer la vigilancia de los casos, y es un llamado a la comunidad. La comunidad está tratando de decir que hay casos que corresponden a gripa y casos que corresponden a coronavirus. No, cualquier caso de síntomas respiratorios es un caso compatible. Entonces, lo primero es detectar los casos. Lo segundo es hacer la vigilancia por laboratorio y es ofrecer la prueba. Y lo tercero, de acuerdo a algunos criterios, entre ellos el resultado mismo de la prueba, poder hacer la vigilancia genómica. Doctor, le van a preguntar desde estudio, le pregunta Juan Carlos Mira. Doctor Prieto, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Doctor, en este momento, ¿cuántas pruebas ustedes han analizado para identificar la variante Omicron del COVID-19? ¿Cuántas han descartado y cuántas siguen en observación? Recuerden que el esquema de poder hacer esta detección es un esquema un poco complejo. ¿Por qué? Porque gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional de garantizar esquemas adecuados de vacunación y a nuestra experiencia previa, lo que se espera es que la afectación del virus no represente un nivel de carga infecciosa alta. ¿Eso cómo se traduce en las pruebas? Que muchas de las pruebas tienen algo que denominamos el CT muy alto. Y al tenerlo muy alto no expresan muchos virus. Al no expresar muchos virus es muy difícil hacer la vigilancia genómica, porque no se puede aislar el virus para poder determinar a qué genoma corresponde. Sin embargo, el país ha hecho un esfuerzo importantísimo de combinar los tres elementos que mencioné previamente y eso ha permitido que de manera temprana se detecte el virus para el país. Doctor Prieto, si bien apenas estamos conociendo esta variante Omicron del COVID-19, desde Sudáfrica médicos han explicado que puede generar cansancio, dolor de cabeza, picazón en la garganta. ¿Ustedes han identificado factores comunes en esos síntomas de personas que tienen Omicron en este momento? Es una excelente pregunta por lo siguiente, como lo mencionaba antes, las personas piensan que hay un cuadro característico de COVID, ustedes lo escuchan alrededor, dicen, no, yo tengo una gripita, eso no es COVID. Entonces la importante es no relajarse y pensar que uno puede descartar clínicamente el COVID. Es importante entender que algunas pruebas biológicas han demostrado que esta variante es un poco más adherente al tracto superior respiratorio. Eso es lo que explica en parte por qué podría estar ocurriendo que todavía la
la afectación en los pulmones no es tan importante, es decir, que no lleve a hospitalización y muerte. Entonces, los síntomas principales son dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, cansancio, que han sido los signos y síntomas característicos de la infección por Ómicron. Este caso, doctor, en este caso a estos viajeros, ¿qué seguimiento se les está haciendo a los contactos? De pronto a las personas que venían en los aviones, se lo pregunto, porque desde la Secretaría de Salud de Santa Marta informaron que el caso corresponde a una persona muy joven que llegó en un vuelo desde Bogotá. Entonces, por eso le quiero preguntar si esa persona estaba haciendo tránsito por Bogotá o estuvo unos días en la ciudad y también se le debe hacer ese seguimiento a las personas en la capital, por ejemplo. Hay varios elementos claves del proceso. O sea, el primer elemento clave es que el distrito, en el caso del distrito de Santa Marta, cumplió con todos los protocolos, aseguró detección oportuna, hizo rastreo de contactos, garantizó el aislamiento y no se generaron nuevos casos. Ahora con los viajeros. Recuerden que el uso de la mascarilla de manera continua protege a los compañeros de silla. Adicionalmente, los filtros EPA que están en los aviones también disminuyen la posibilidad de transmisión. Sin embargo, en cada una de las ciudades donde hizo el tránsito, se hace búsqueda de los pasajeros contiguos al sitio donde venía la pasajera. Muy bien, doctor. Ahora quiero preguntarle, expertos aseguran que esta variante Omicron podría convertirse en la dominante en las próximas semanas, como sucedió en Estados Unidos, que en cuestión de días ya el 73% de los casos reportados obedecen o son por la variante Omicron. ¿Podría eso suceder en Colombia? Podría suceder, es un hecho que no podemos descartar. Sin embargo, recuerden que el virus no se comporta igual en todas las regiones del planeta. Incluso una variante previa descrita en Sudáfrica también, después no logró una afectación importante en el mundo. Incluso la variable de interés que fue descrita por el Instituto Nacional de Salud, que nos afectó de manera importante en el pico entre marzo y en junio, no afectó a otros países del mundo de manera tan importante como Colombia. Entonces podríamos tener una situación similar, o bien una afectación muy rápida con un descenso rápido, o podríamos no tener una afectación importante. Pues, doctor Prieto, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá para hablar de esta situación que tienen alerta a las autoridades y de la llegada de la variante Omicron al